Mañana difícil la de este martes afuera de Palacio Nacional. A eso de las 6:30, un centenar, ellos dicen que eran más, un centenar de alcaldes trataron de entrar para hablar con el presidente López Obrador. No los dejaron pasar, incluso los soldados que cuidan el Palacio Nacional les lanzaron gas lacrimógeno y se reconoció el hecho. Pero no se le roció a nadie y fue al ambiente, o sea, fue para evitar que siguiera la presión de la gente. ¿Fue qué gas lacrimógeno o pimienta? Sí, lacrimógeno. Lacrimógeno. ¿Y fue una cantidad menor? Muy pequeña, nada más era, además fue al ambiente y casi hacia la pared para que nada más se hicieran a un lado. Pues queda para el registro entonces que hoy por primera vez desde el 1 de diciembre, y ha habido muchas manifestaciones allá afuera, pero por primera vez desde el 1 de diciembre, los custodios de Palacio Nacional lanzaron gas lacrimógeno y lo lanzaron contra alcaldes que fueron ahí a pedir más recursos para sus municipios. Buenas noches, vamos a tener esa crónica y también la crónica de la desventura de Rosario Robles. Hoy, pese a lo que recomendaba un magistrado, el juez Delgadillo Padierna ratificó que, como según él, Rosario Robles se puede dar a la fuga, se queda en la cárcel. Se tendrá que defender desde la cárcel el tiempo que sea necesario. La dura ley. Vamos a seguir luchando, porque el que nada debe, nada teme, y aquí estamos, firmes y de pies y como lo que somos. Las Robles, consigna, así es, presa política, venganza política. Hoy quedó otra vez quedó muy claro, así es que agradezco profundamente a todos ustedes. Esto no se acaba, vamos a seguir hasta que se compruebe absolutamente la inocencia de Rosario Robles. Ella es una presa política. Vamos a tener toda la información, lo que pasó alrededor de Rosario Robles, la crónica de las protestas de los alcaldes en Palacio Nacional, luego se fueron a negociar. Pero bueno, esta tarde, hablando de protestas, también le protestaron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum. Un hombre se le acercó, la increpó cuando hacía un recorrido por las obras que se llevan a cabo en Canal Nacional. Y bueno, así trató a la jefa de gobierno. Yo soy de López Obrador, yo estoy con la 4T. Yo estoy con la 4T. La 4T no es agresiva, la 4T piensa. A ver si. Sí al proyecto. Sí, estamos lentos porque no quieren. Sí al proyecto. Los conservadores no más, los conservadores no más. Sí al proyecto. Sí al proyecto. Sí al proyecto. Priistas, panistas, prianistas, todos estos son prianistas. Y usted está haciendo. No me agrede, ella fue la que empezó. Señor, hay que ser caballero antes que todo. Claro, no cavernícola, me estoy diciendo. Bueno, pues tranquila. A ver, ¿va a ser pacífico? Sí. ¿Va a ser pacífico? Claro. Otra vez le pregunto, ¿va a ser pacífico? Sí. Muy exaltados los ánimos. 2 veces este hombre reclamó que no se había cancelado una ciclovía. Sin embargo, la misma jefa de gobierno le aclaró que esa obra ya se había cancelado, de acuerdo con los vecinos. Después de eso y después de gritar, de quitarle el micrófono y casi empujar a la jefa de gobierno, el hombre se retiró. Bueno, como veíamos hace unos momentos, desde las 6 de la mañana, alcaldes de distintas regiones del país, venían de todos los puntos del país, se manifestaron afuera del Palacio Nacional, querían entrar, querían participar en la conferencia del presidente López Obrador para pedirle que le dé más dinero a los municipios. Decían que querían diálogo, que solo iban a dialogar, y bueno, así se dieron las cosas. Un grupo de alrededor de 100 alcaldes de distintos partidos políticos llegó a Palacio Nacional antes del amanecer a solicitar audiencia con el presidente López Obrador. La intención, exigirle mayores recursos para sus municipios. Al frente del grupo
Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, y cabeza de la Asociación Nacional de Alcaldes. Pero a pesar de que su lucha no era de partidos, sino de recursos, les cerraron Palacio. Y no solo no entraron, les lanzaron por debajo de la puerta gas lacrimógeno en un intento por alejarlos. Pero los presidentes municipales no se movieron. Montaron una manta en la misma puerta por la que intentaron entrar e insistieron en reunirse con el presidente López Obrador. Siguen echando gas lacrimógeno aquí atrás a las y los presidentes municipales. Si pueden grabar los medios que estamos en pie de lucha. Que le quede muy claro al presidente de la República. Ante la negativa para recibirlos, los alcaldes fueron a la Cámara de Diputados. Ahí se quejaron del trato que recibieron. A los delincuentes les va mejor, acusaron. 30 de ellos entraron a una reunión a puerta cerrada con la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y algunos coordinadores parlamentarios. Ahí se enteraron de la confirmación. En comunicado oficial, el gobierno federal dijo que sí dispersó una dosis moderada de aerosol defensivo natural, es decir, gas lacrimógeno, porque aseguran querían irrumpir por la fuerza. Pero no se le roció a nadie, ni se golpeó a ningún alcalde, ni mucho menos. El gobierno federal miente y declara que fue nada más un poco de gas lacrimógeno, una pequeña dosis. ¿Por qué no el presidente de la República va y se la toma él para que vea lo que se siente? En la Cámara de Diputados las reuniones continuaron hacia la tarde, tanto como la irritación en los alcaldes. Mira, todavía tengo el gas aquí en la nariz. Mira, pues habrá que ver las imágenes. Yo no sé cómo se violenta el patrimonio nacional cuando estás tocando la puerta para que te abran. Así se ve en la mañana. Pues qué hecho tan inédito y tan periodístico. Presidentes municipales, se calculaban entre 100 y 200, algunos hablaban de 250, van a protestar a Palacio Nacional, hay gas lacrimógeno, hay empujones. En fin, cerca de las 9 de la noche terminó la reunión, hasta que veíamos, de los alcaldes con diputados. Se acordó que se va a crear una mesa de trabajo para buscar darle salida a lo que vienen a pedir y que es fundamentalmente más presupuesto. Los alcaldes, se informó también, van a estar mañana al mediodía en la Secretaría de Gobernación, se van a reunir con funcionarios. También van en esa reunión, aparte de funcionarios de Gobernación, estarán los de la Secretaría de Hacienda. El expresidente Calderón no iba a dejar pasar esta y en Twitter escribió: es una cobardía tratar a los alcaldes con gas lacrimógeno. ¿Qué necesitaban? ¿Secuestrar autobuses? ¿Traer a sus policías y tomar rehenes? ¿Tampoco de esto supo el presidente? Por favor, ya no invoque el amor al prójimo para sus atropellos. Mi solidaridad, Felipe Calderón. Y donde, en fin, vamos a ver qué pasa mañana en la Secretaría de Gobernación, donde las protestas subieron de tono fue en La Paz, en Baja California Sur, en la sede del Congreso. Ahí llegaron se dijo que unos 500 taxistas, eran de los municipios tanto de Los Cabos como de La Paz, y querían entrar al Congreso para evitar que se comenzara a discutir la ley de movilidad que va a regular las aplicaciones como Uber y Cabify en todo el estado. Los taxistas rompieron las vallas de seguridad instaladas afuera del Congreso, hubo empujones con policías, no pudieron entrar y al final, bueno, la sesión se suspendió por falta de quórum. Allá también duro contra Uber y Cabify.
Bueno, como veíamos al inicio del programa, hoy finalmente tuvo lugar la nueva audiencia de Rosario Robles, una audiencia que había sido ordenada por un quinto tribunal unitario. A las 2 de la tarde, Rosario Robles fue llevada del reclusorio femenil de Santa Marta, Catitla, al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. Ahí tuvo lugar esta segunda audiencia. Hay que recordar que ayer los magistrados de este tribunal le ordenaron al juez de control, Felipe Jesús Delgadillo Padierna, que repitiera la audiencia porque en la anterior, la del 13 de agosto, según esto, pues no se había cumplido con todos los derechos de Rosario Robles. Temprano, por cierto, antes de que fuera de Santa Marta Catitla al Reclusorio Sur, Rosario Robles difundió vía su hija, vía Mariana Moguel, una carta, se la dirigió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz. En la carta dice que no ha mentido sobre su domicilio, que ella vive en Coyoacán, en una casa que incluso conoce el presidente López Obrador. Rosario Robles le dice al fiscal Gertz, o le dijo al fiscal Gertz en esta carta, que tal vez no esté informado, pero quien hizo una alusión a la supuesta doble licencia de manejo que justificaría su prisión fue el Ministerio Público. La licencia, dice Rosario Robles, además se demostró que era falsa. Quien mintió fue el Ministerio Público y eso tendría que preocuparle, señor fiscal, escribió Rosario Robles. Finalmente, en esa carta, Rosario Robles dice que esperaba que no se le inventaran otros delitos y pedía que prevaleciera la justicia. Pero bueno, pues no las tuvo consigo Rosario Robles. La posición del juez de control, del juez Delgadillo Padierna, fue mantener su fallo y dejar en la cárcel a Rosario Robles. El juez insistió que la prisión preventiva es la medida más idónea para garantizar que Rosario Robles enfrente su proceso, porque según el juez, pues alguien que tiene 2 licencias es alguien que se puede dar a la fuga y ante ese riesgo Rosario Robles se queda en la cárcel. El juez dijo que los abogados de Rosario Robles mintieron sobre el domicilio de su defendida. En un momento de la audiencia, el juez Delgadillo Padierna expresó: el sistema penal acusatorio tiene dientes y ustedes, los abogados, con su comportamiento falaz, activaron esos dientes. Y esta frase se puede hasta convertir en un clásico. Bueno, en esta audiencia Rosario Robles llevaba colgada al cuello su licencia de manejo real que acredita su domicilio en Coyoacán. En su momento le dijo al juez que ella no mintió sobre su domicilio. Lo acusó de falta de ética por no informar sobre sus relaciones familiares con la diputada de Morena, Dolores Padierna. Para Robles, la decisión de dejarla en la cárcel es una venganza política. Al término de la audiencia, esto dijo su abogado, Julio Hernández Barros. Les anticipo que desde luego lo que viene es la apelación a este auto del juez, a esta decisión equivocada, injusta y mentirosa del juez. El único que ha mentido aquí es el Ministerio Público, con la única idea de tener en prisión ilegalmente a Rosario Robles. Bueno, y como muestra de que, según Rosario Robles, sus abogados no mienten sobre su domicilio real, Rosario Robles difundió, ya luego de que se conoció la decisión del juez, difundió en Twitter vía su hija, una notificación que le hizo llegar la Secretaría de la Función Pública en febrero de este año, y además el documento, dice, se le entregó en su domicilio, en la calle de Las Flores, Colonia Los Reyes, en Coyoacán. El que dice, insiste Rosario Robles, es su domicilio oficial. Por lo pronto, Rosario Robles se queda en la cárcel. Vamos a regresar al tema al final del programa. En otras cosas, aunque los estudiantes de la Normal Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, retiraron hoy las piedras con las que estaban bloqueando desde ayer las vías del tren, la medida pues no es suficiente para que los trenes puedan pasar, ya que ha dicho la compañía que tampoco pasarán si los estudiantes, como lo hicieron hoy, solo se movieron, quitaron las piedras y se colocaron a un lado de la vía. Dice las empresas que eso no es suficiente, que si no se quitan de ahí los trenes no pueden circular. Los normalistas exigen que cambien a los directivos de su escuela, además piden becas y plazas
automáticas. La empresa Kansas City Southern de México, afectada por estos bloqueos, informó a Imagen Noticias que los trenes no reanudarán su marcha hasta que estos jóvenes se quiten, se hagan a un lado, se vayan de la cercanía con las vías. No puede haber normalistas, personas en las orillas de las vías y por ahí el tren cruce con todos los riesgos. De acuerdo con esta empresa, con Kansas City, son 6 puntos de las vías aún bloqueados que afectan a 13 trenes, 3 en espera para llegar al puerto de Lázaro Cárdenas, 5 se dirigen al norte del país y están detenidos, y otros 5 que no pueden salir del puerto de Lázaro Cárdenas. Por la tarde, los normalistas se reunieron con el subsecretario de Educación de Michoacán, con Francisco Luis Sánchez, y ahí acordaron entregar el viernes una terna para cambiar a los directivos de la escuela normal. Los normalistas se comprometieron a mantener libres las vías del tren, pero bueno, ya vimos que tengan bloqueadas las vías o que se pongan a un lado para la empresa es exactamente lo mismo. Y hablando de protestas, 13 horas estuvieron manifestándose afuera de la Cámara de Diputados integrantes del Movimiento Nacional de Químicos. Fueron a pedir que les asignen 530 millones de pesos en el presupuesto del próximo año para cubrir los pagos de 2.400 químicos de 22 estados. Al mediodía, una comisión de 15 químicos ingresó con los diputados. Los demás, ahí los vemos, mantuvieron la protesta y fue por ahí de las 9 de la noche que acordaron con los diputados una nueva reunión para el 5 de noviembre para ver cómo pueden resolver esta demanda. Bueno, en la madrugada, la Policía de la Ciudad de México, en coordinación con la Procuraduría también de la ciudad y elementos de la Marina, hicieron un cateo en una vecindad de la colonia Morelos, centro de la ciudad, identificada como el principal centro de operaciones del cártel de la Unión Tepito. Fueron cateados 4 inmuebles. Las autoridades informaron que este centro era controlado por un hombre identificado como Óscar, a quien le decían o le dicen el Lunares. La investigación comenzó por denuncias ciudadanas que señalaban disparos y venta de drogas en ese lugar. El secretario de Seguridad ciudadano, Omar García Harfuch, habló sobre este tema. Esta Secretaría tuvo conocimiento de la colusión de este grupo delictivo con autoridades de la Ciudad de México, las cuales posiblemente daban protección a esta organización, por lo cual se tomó la decisión de operar a la brevedad. Muy llamativo este accionar, este operativo. Se informó que fueron detenidas 31 personas, se decomisaron 2,5 toneladas de marihuana, de cocaína, de metanfetamina. La policía encontró 20 armas de fuego y un tubo lanzacohetes. Se informó que había además 1.520 cartuchos, que había granadas, que se aseguró 1,5 millones de pesos. Adentro de las vecindades también se habló de narcolaboratorios y vehículos reportados con robo, y se encontraron altares de santería con cráneos, con cráneos humanos. Y además se descubrió un túnel que conectaba a la vecindad ubicada en la calle Peralvillo con otra en la calle Jesús Carranza. Las puertas de entrada a estos túneles, según se informó, estaban reforzadas, incluso tenían electricidad. Se cree que además en este túnel está oculta más droga y también armas. En otras cosas, hoy el presidente López Obrador dijo esto sobre el operativo del jueves, donde se detuvo y luego se liberó a Ovidio Guzmán, el operativo de Culiacán. Son acciones que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa. Es un grupo de investigación que viene haciendo estos operativos de tiempo atrás. Informan en la Secretaría de la Defensa que es de rutina el que si hay órdenes de aprehensión, de presentación, de extradición, se apliquen. Yo no estaba informado
no me informan en estos casos, o sea, porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica. Le tengo mucha confianza al secretario de la Defensa. Al presidente le preguntaron si se tratará de detener de nueva cuenta a Ovidio Guzmán. Dijo que sí procederán porque no puede haber impunidad, aunque luego aclaró que pues, lo esencial para su gobierno no es detener capos, sino cuidar a la población para que haya menos delitos y para que no haya daños colaterales. Y ya que veíamos las protestas aquí en la Ciudad de México, las cosas están mucho más graves y más duras en Sudamérica. Esta noche, hasta hace unos momentos, se mantenía el toque de queda en toda la zona metropolitana de Chile. Se anuncia desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hoy fue el 5º día de protestas contra el gobierno por el aumento al metro, al boleto del metro. En la ciudad capital, en Santiago, se reportó una manifestación de más de 3,000 estudiantes, de médicos, mientras que en Valparaíso se reportaron otra vez saqueos a varios negocios. Desde el viernes se cuentan 15 muertos y 2,600 detenidos. Oh, well, no. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció una serie de medidas para rebajar la crisis. Medidas como el aumento de salarios y pensiones y el recorte de sueldos a legisladores y altos funcionarios. Y además dijo esto: que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud, esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Pide perdón el presidente de Chile después de todo lo que ha ocurrido. Eso en Chile, y donde las cosas también se están poniendo muy complicadas en Bolivia. Desde anoche se reportan enfrentamientos y disturbios Están contando los votos de la elección que tuvieron el domingo. El presidente Evo Morales se juega su 4ª reelección y sus opositores gritan fraude. El derecho a decidir con nuestro voto quién va a ser el presidente de Bolivia. La sombra del fraude electoral y de la imposición de una dictadura se cimbró en Bolivia. Evo Morales buscó reelegirse el domingo por un 4º periodo que lo mantendría en la presidencia hasta 2025. Esa noche el conteo de votos se suspendió cuando el margen lo obligaba a ir a una segunda vuelta. El Tribunal Electoral argumentó una poco creíble falla técnica, pero anoche se actualizaron apuntando a la reelección de Evo Morales. La oposición protestó afuera del Tribunal Electoral en La Paz, lo que derivó en enfrentamientos. Su dictadura no va a durar y que este pueblo que está aquí no le va a permitir que sigan cometiendo atropellos. ¡Viva la democracia! Las protestas se extendieron a las principales ciudades del centro y el sur del país, donde opositores quemaron instalaciones del Tribunal Electoral y boletas electorales. El saldo fue de 27 detenidos y 3 heridos de gravedad. Hoy Bolivia amaneció paralizada. 9 ciudades se declararon en paro indefinido, mientras que en un intento por calmar la situación, Evo Morales aceptó que observadores y organismos internacionales realicen una auditoría a los resultados. El gobierno nacional es el más interesado
en que se garantice la transparencia. Somos los más interesados para que se concluya el proceso de votación y pues sea cual sea el resultado, nosotros como gobierno vamos a aceptar el resultado. Esta noche en el centro del país, el candidato opositor Carlos Mesa llamó a defender los resultados que obligarían a una segunda vuelta. Estamos hoy en uno de los días más importantes de la historia democrática reciente del país. Vamos juntos a derrotar a la dictadura. Y tras un mitin, la oposición intentó marchar a la sede del Tribunal Electoral, pero el edificio estaba cercado, lo que dejó una nueva jornada de enfrentamientos con la policía. Pues duras las cosas, lo hemos visto en Chile, también en Bolivia, y el presidente Evo Morales necesita tener 10 puntos, una ventaja de 10% para poder reelegirse y evitar la segunda vuelta. Y ahí están contando votos. Los resultados preliminares señalan que sí tenía esos 10 puntos, pero el conteo del 96% de las actas señala que su ventaja es de solo 8.5%. En otras cosas, esta noche llovió, bueno, esta tarde llovió muy fuerte en el Valle de México y ahí están las imágenes. Perdón por parecer disco rayado, pero cada vez que viene una tormenta así, las imágenes son las mismas en distintos lugares, sobre todo en el sur de la Ciudad de México. La zona más afectada fue la alcaldía de Tlalpan, Periférico Sur también, a la altura de la carretera Picacho a Jusco. Ahí un bajo puente quedó cubierto por el agua, problemas en la colonia Héroes de Padierna, veíamos el agua, ahí está, se llevó automóviles. Otra vía afectada fue el camino Santa Teresa. Las inundaciones, pues como siempre, bueno, provocaron todo esto. Llovió muy fuerte, pero pues ¿cuándo la ciudad estará a salvo de estas imágenes pese a las fuertes lluvias? ¿Qué más tenemos, Cristal? Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un grupo armado llegó a asaltar a los clientes de un auto lavado y negocio de micheladas en San Jerónimo Caleras, Puebla. Fue casi a la medianoche cuando al menos 5 sujetos entraron y amenazaron con armas de fuego a los clientes y trabajadores del lugar. En el video se observa cómo los asaltantes obligaron a todos a tirarse al piso y los despojaron de sus cosas de valor, además de llevarse el efectivo de la caja registradora. También se robaron una camioneta de un comensal cuyo propietario presentó la denuncia de robo con violencia esta tarde ante la Fiscalía de Puebla. Autoridades informaron que no hubo personas lesionadas y hasta el momento los delincuentes continúan prófugos. Tras cargar gasolina en una estación de Pemex ubicada en el municipio de Lerma, en el Estado de México, unos 50 carros fallaron y quedaron varados en la carretera Toluca-México. En las imágenes que compartieron los perjudicados, el combustible luce diferente. Por eso reportaron que el establecimiento les vendió gasolina rebajada con agua. Luego de las quejas, a la gasolinera llegó el dueño de la estación, quien se comprometió a cubrir los gastos por reparación de los autos, aunque se dijo sorprendido porque aseguró que las 2 bombas que ocasionaron el problema fueron cargadas por Pemex durante la madrugada. Luego de la polémica que provocó la iniciativa de objeción de conciencia aprobada por diputados de Nuevo León como reforma a la Ley Estatal de Salud que permite a médicos y enfermeras negarse a realizar ciertos procedimientos porque van en contra de sus valores, ética o creencias, la CONAPRED emitió un comunicado advirtiendo que esto limita el ejercicio del derecho a la salud. Por su parte, el gobierno de Nuevo León adelantó que vetará la iniciativa porque es discriminatoria. El Congreso local avaló las reformas y el 15 de octubre se informó que los profesionales de la salud podrían decidir si atienden o no a personas de la comunidad LGBTI+, a mujeres que quieran practicarse un aborto o a personas con VIH.
Próximamente, los alimentos y bebidas no alcohólicas que usted adquiera deberán tener un nuevo etiquetado de advertencia si el producto excede algunos límites, como el de contenido energético, grasas saturadas, azúcares y sodio. La etiqueta será independiente de la declaración de ingredientes e información nutrimental, porque el Senado aprobó los cambios a la Ley General de Salud en materia de obesidad y sobrepeso, que obliga a implementar esta medida para que sea más fácil la comparación y elección de productos. Ahora falta que el Ejecutivo promulgue y entren en vigor estos cambios a la Ley General de Salud. Buenas noches, Ciro. Buenas noches, Cristal. La jefa del SAT, Margarita Ríos, presentó los resultados de la segunda etapa para detectar a empresas que han usado facturas falsas. Es un modelo de trabajo que se aplica desde junio. En la conferencia, ahí en Palacio Nacional, en la conferencia de la mañana, la jefa del SAT informó que detectaron una red fraudulenta de empresas factureras, dio los detalles, y que bueno, en esta segunda etapa el SAT revisó 145 casos que habían sido detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Estos casos podrían representar 50,000 millones de pesos facturados. Eso es lo que se habría defraudado, 50,000 millones de pesos. El SAT también, se informó, bloqueó el certificado de sello digital a 92 de esas empresas. La interminable guerra, fifís, contra chairos vivió un momento verdaderamente patético hoy. Pablo González, quien es el director de Kimberly-Clark, hace una declaración por lo menos babosa ante los inversionistas. Les dice que... es una declaración babosa y falsa. A ver. Oye esta triste historia. Dice que la economía va lento, eso es cierto. Pero dice que ha visto políticas del gobierno que harían que no quieran invertir en el corto plazo. De acuerdo con los estados financieros de Kimberly-Clark, han invertido 3,000 millones de pesos este año y van a invertir otros 3,000 el año que entra. ¿Eso para Kimberly-Clark es poco o es mucho? Es más o menos lo que invierte en promedio. 3,000 millones de pesos. 3,000 millones. Y eso hizo que los chairos babearan. Les entraron unos paroxismos enloquecidos. Mira, Simón Levy, ese que fracasó como funcionario del gobierno, anunció un boicot en contra de la empresa. Digo que ya no va a usar Diapro, que ya no va a usar Cotex, ni Pull-Ups. Por esa declaración. Por esas declaraciones, porque lo interpretaron en su chairismo salvaje como que era un boicot al gobierno de López Obrador, cuando era una babosada del director de la empresa, que la empresa la corrigió con un comunicado de prensa diciendo, oigan, hemos invertido 3,000 millones y vamos a seguir invirtiendo. ¿Qué le dices? Es el director de la empresa. Hizo una declaración babosa, eso no lo director no le quita lo baboso. David, a ver, David. Explícame otra manera de decir una declaración de esas. No vamos a invertir. Oye, pues están invirtiendo. Sus estados financieros dicen que están invirtiendo. Entonces les entró un ataque de que iban a boicotear a Kimberly-Clark. Te digo, Simón Levy dijo que ya no iba a usar Cotex. Publicó un tuit que decía que no iba a usar estas marcas. Cotex, Pull-Ups, Diapro. Pues yo no sé. ¿Y qué pasó? ¿En qué acabó? La empresa explica, y luego sale el barra brava de Twitter de Fernández Noroña a decir, para eso me gustaba tu papá, porque se arrepintió, porque Kimberly-Clark, el presidente del Consejo, es Claudio X González. Sí. ¿Por qué creen que se arrepintieron? Es un momento lamentable, otra vez, de chairos y fifís. Un director que hace una declaración mensa, babosa. Y los otros que se ponen a rabiar esperando que a lo mejor les devuelvan el hueso o los manden al Seguro Social, no sé. O los pelen. Sí. Porque ha de ser muy feo ser empleado de la 4T, fracasar y luego quedarte sin chamba. Y que no te pelen. Y que no te pele nadie. Y el otro que, bueno, pues por eso, sí. Bueno. El otro debería ser líder de la barra de un equipo. ¿Y ahí quedó? ¿Ya? ¿Ahí murió? Ahí quedó. Pero, otra vez, chairos contra fifís, ya le deberían parar los dos, ¿no? Bueno, remátala, David. Los que andan muy divertidos tratando de corregir al partido en el gobierno son los de la Secretaría de Hacienda. Hoy, al inicio de la negociación del paquete económico en el Senado, lo primero que dice el subsecretario de Hacienda es, oigan, lo de quitarle estímulos a el campo no fue idea de nosotros, fue idea
de los de Morena. Hoy se vivió un día con muchos simbolismos, 3 al menos este martes. Normalistas de Tiripetío, Michoacán, esos que ayer vimos aquí saqueando los productos de un camión repartidor que retuvieron esos normalistas, bueno, bloquean sin problema ninguno, sin riesgo ninguno, el paso de trenes por una zona del territorio michoacano. Alcaldes de más de 100 municipios, ellos dicen que eran casi 300 municipios, trataron de entrar a Palacio Nacional y fueron repelidos con gas lacrimógeno. Y Rosario Robles fue refundida en la cárcel con un argumento y un proceder que evocan la máxima juarista: al amigo, quien sea el amigo, la ley y la gracia. Al enemigo, a Rosario Robles, la ley a secas. Y que cada quien tome las notas.